Buenos días, bendiciones mis hermanos. Tenemos una programación súper especial. Este día en Búnker Divino tenemos un invitado deluxe, una persona que considero un colega en la predicación del Evangelio, una persona que se ha puesto en las manos de Dios para que el Señor lo use poderosamente. Nuestro hermano Juan Elías Rojas. Bienvenido, mi hermano. Buenos días, bienvenido mi hermano Manuel Paulino. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una bendición y espero que sea una bendición para todo el que escuche este programa y para todo el que le llegue este tema a su mente, ¿verdad? Que pueda escucharlo, que sea de gran bendición tanto para esa persona como para su familia. Amén, amén. Nosotros hemos discutido muchos temas. Así es. Sí, hemos hablado muchos temas, incluso Elías es una persona que le encanta predicar. Amén, así es. Sí, que le inviten a predicar, ha sentido ese llamado de Dios y de esas discusiones han salido muchas cosas, tanto para él como para mí. De esas discusiones que armamos, Elías también me ha dado algunos consejos en algunos momentos interesantes, nos hemos recomendado cosas. Así es. Y siempre queríamos hacer este encuentro. Siempre lo queríamos hacer, siempre había dificultad en juntarnos, pero gracias a Dios aquí lo quiso. Este es el día. Este es el día. Entonces, Elías, estamos hablando acerca de cómo la iglesia debe promover el evangelio. El evangelio. Cómo promoverlo, cómo ese producto del evangelio la iglesia debe exportarlo. ¿Qué usted nos tiene que decir acerca de eso? Es interesante tu pregunta, Manuel, y es interesante el tema porque si bien es cierto, la misión y la razón de existir de la iglesia es precisamente predicar el evangelio. Antes que usted siga ahí, usted sabe que oramos nosotros y no oramos. Oh, sí. Oramos y no oramos. Oramos sí. Para nosotros arrancar, pero no para el programa. Así que diríjanos en oración. Vamos a encomendarnos en la mano del Señor. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad, rogándote, Señor, que ponga luz en nuestras mentes y que las palabras que fluyan sean dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. En esta mañana queremos, Señor, que nos bendiga con tu presencia y que bendiga a todo el que llegue este programa, tanto a esa persona como a su familia y todo lo que ustedes deben decir en la ancha faz de la tierra. Amén. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Sí, perfecto. Entonces me decía, la iglesia surge con una sola misión. Una misión. Una sola. La misión principal de la iglesia es evangelizar. Dicho sea de paso, Dios tiene dos pilares fundamentales para llevar el evangelio al mundo. Dios tiene dos pilares fundamentales y de ellos vamos a hablar en esta hora, porque el plan de Dios es un plan que no puede variar. Es un plan que da resultado y es importante traerlo a colación porque está contemplado en la Biblia. Y al mismo tiempo es importante porque pareciera que se está perdiendo el objetivo, se está perdiendo el proyecto de Dios, el plan de Dios está siendo atrofiado. Claro. Atrofiado. Así es. Wow. Claro, Satanás tiene un propósito para destruir el plan de Dios. Y en esta mañana... Que él sí sabe cuál es el plan de Dios. Él sabe cuál es el plan de Dios. Él sí lo tiene claro. Y él sabe cómo desviarnos. Sí. Porque Satanás, para virtud de su creación, él no sufre de amnesia. Satanás no sufre de Alzheimer. Satanás recuerda muy bien el propósito de su vida, lo que él quiere destruir de Dios. Y Dios estableció, inspiró dos propósitos, ¿verdad? Dos fundamentos, dos principios que son pilares de evangelismo, son el método de Dios para llevar el evangelio al mundo entero. Podemos entrar en materia. Sí. Note, hermano Manuel, que Dios
Bueno, voy a mencionar los dos pilares. Exacto, sí, porque Sí, estoy sí, curioso, estoy sí, curioso. correcto. El primer pilar, aunque se vea así en la expresión, pero se llama salir. Es el primero. Salir. Y Usted va a ampliar eso. sí, después. claro que sí. Ok. Y el segundo pilar de Dios es testimonial. Testimonial. Salir y Y testimoniar. testimonial. Esos Ok. dos pilares. Vamos a ampliar el primer pilar. Por primera vez, nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, desde el verso 1, un llamado interesante que Dios le hace a Abraham. Vamos a buscar en la Biblia el capítulo 12 de Génesis. Aquí está. Y vamos a leer el verso 1. Vamos a leer el verso 1. ¿Qué dice? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Correcto. Nosotros encontramos aquí un llamado que Dios le está haciendo a Abraham y es a salir. ¿Por qué Dios le llama a Abraham a que salga? Miren, dentro del lugar de la comodidad no se puede multiplicar. Dentro del lugar de la comodidad. No se puede multiplicar. O sea, usted es estático, usted encerrado en un espacio, en un perímetro, en un lugar, usted no se multiplica. Y uno de los propósitos claros que Dios tiene con Abraham, dicho sea de paso, cuando yo hable de Abraham, usted tiene que pensar que es con su pueblo, porque Dios tiene un propósito grande. El propósito de Dios es bendecir la tierra. ¿Ves? Y entonces por primera vez llama a este hombre, Abraham, la cual le dice que él será padre de muchedumbre. O sea, hay un principio aquí en el llamado que Dios le está haciendo a Abraham. Y es de que Dios le está prometiendo que lo va a multiplicar. Él se va a multiplicar. Pero para Abraham multiplicarse, note que él tiene que salir. Él tiene que salir. ¿De dónde está? Exacto. Y esto tiene un poder extraordinario. Dios lo sabe. Dicho sea de paso, no solo Dios lo sabe, sino que Él lo creó. Él fue quien inventó este plan de salir. Porque, miren, cuando nosotros salimos, vamos a decir así para ir alimentando el punto, el tópico. Cuando nosotros salimos en familia, para la iglesia, esto tiene un impacto extraordinario. Más de lo que en las personas que... la comunidad. El lugar donde usted transita. Usted va con su familia para la iglesia, que estoy de acuerdo que la familia, si viven cerca de la iglesia, vayan a pie a la iglesia. Que lo vean, que los vecinos vean. Sí, porque el propósito del cielo es precisamente que la gente te vea. Dicho sea de paso, usted es un exhibidor de la luz del cielo. Me gusta eso. Sí, o sea, cuando usted sale, Dios manda a Abraham a salir, es para que él dé testimonio de Dios. O sea, no solo para él. No. O sea, no es, hay en este pilar de salir, no hay un solo beneficio para Abraham. No. Sino también el que está alrededor también tiene un beneficio. Sí. Porque está viendo lo que está pasando con Abraham. Y está siendo testigo, que fue el otro pilar que usted mencionó, que vamos a hablar más adelante. Más adelante, correcto. Pero las personas cuando nos ven ejercer, entonces nosotros estamos dando una especie de bendición a ellos también. Amén. Y hay un propósito en eso de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Note que muchos podrán decir, bueno, Dios llamó a Abraham para darle un hijo, para multiplicarse, para multiplicarlo, para bendecirlo, para que sea bendición para otros. Sí, todo eso es verdad, pero todo eso está dentro del propósito principal del que Dios está llamando a Abraham, o sea, del llamado. Dios está llamando a Abraham a salir para que presente su nombre. Presente su nombre. Sí, para que los demás puedan ver en Abraham representado a Dios. Okay. O sea, Dios no va a venir en persona a presentarse delante de la gente, pero elige a Abraham para que lo represente. Tierra. Cuando Abraham sale de su tierra y va rumbo al lugar donde Dios le mostró que saliera, noten ustedes que lo van a ver dos entidades, dos
clase de personas, vamos a decirlo así. Lo va a ver su descendencia, que nosotros vamos a ver dentro del propósito de Dios al llamar a Abraham, el deseo que Dios tiene de que él sea fiel al pacto que Dios establece con él para que le sirva de testimonio a su descendencia. Y también los paganos o las demás personas que no conocen a Dios van a ver que la gracia de Dios está con Abraham. Antes de que usted siga ahí, Sí, me interesó esa parte, descendencia. así es. Dios tiene el propósito dentro de su plan de salvación, de que nosotros guiemos nuestra descendencia hacia Él. Correcto. Ese es uno de los dos públicos que usted me dijo. Sí, claro. Uno es descendencia, otro es las personas que no lo conocen. Pero hay uno que es un plan específico, descendencia. Sí, sí. De que esas personas que vienen a través de mí, que el Señor me permite dirigir mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos, todas esas cosas, tengan esa influencia de caminar hacia Dios. Eso es lo que usted me está diciendo en ese Eso es así punto. y lo vamos a ver ahora. Ok. Primero quisiera que veamos un poquito más el propósito de Dios al llamar a Abraham. Ok. Que el pilar es llamar a Abraham, el llamado. El llamado. Pero el propósito del llamado. Obviamente Dios tiene en su mente, en el programa, en el proyecto de Dios, Dios tiene el propósito de que Abraham se multiplique. Pero esto es un principio del cielo, porque Dios llama a una familia. Dicho sea de paso, Dios salva en familia. ¿Cómo? Espérese, Sí, Dios salva en familia. Espérese. Sí, sí. El plan de Dios es salvar familia, no Así individuo. es. No. Salvar familia. O sea, lo vamos a ver ahora mismo. Pues yo le voy a tirar un chismecito ahí. Adelante. Ahorita usted me dice, Sí, y aprovechando su presencia aquí, correcto. yo doy testimonio a los demás. Sí. Cuando yo, mi esposa, mis 4 hijos, nos vamos a la iglesia. Usted recomienda incluso que si la iglesia queda cerca, vayamos En familia, a pie. A pie. Correcto. Dígame usted de estas personas que la familia dura mucho por todas las cosas que los que son padres saben, que los hijos, en estos días nosotros llegamos tarde porque un tenis de uno de los niños no aparecía. Exacto. Y eso nos tomó tiempo. Así es. Estas personas que se van adelante y dejan a la esposa con los hijos. ¿Qué usted me dice en ese punto ahí? Mire, es interesante la pregunta. Sí, es importante porque en una ocasión yo me llevé una corrección de parte de un miembro de iglesia. Ok. Y él tenía mucho peso y mucha razón para la corrección. Como yo vivía cerca de la iglesia, prácticamente detrás de la iglesia, pues siempre me ha gustado llegar temprano a la iglesia. Ok. Yo dejo mi familia, tengo 3 hijos, mi esposa, la dejo y salgo para llegar temprano. Llega tempranito, Sí. se sienta bien, esa oración El ahí en la perfecto iglesia. cristiano que llega temprano él. Excelente. Pero ¿y dónde está tu familia? Esa persona me dijo que él hoy está en la iglesia por una familia que viajaba junta a la iglesia. ¿Cómo? Él la veía y nunca le dijo nada. Pero en su casa él decía, yo quiero, cuando yo tenga mi familia, yo Hacer quiero eso. hacer eso. Wow. Y yo quiero ir a la iglesia así, en familia. Y él me lo sugirió y me dijo, mire, usted no sabe que otra persona, al igual que yo, puede ser impresionada porque usted vaya con su familia a la iglesia. Es que cuando ustedes van vestidos, ¿verdad? Con su Biblia en la mano, ya ustedes están predicando. Wow. Y eso es un testimonio vivo que los demás tú no le estás hablando de la palabra, pero sí le estás predicando por tu estilo. Cuando tú vas a la iglesia con tu familia, bien vestido, la gente ve eso y eso impacta, eso impresiona. Así es que cuando Dios está llamando a Abraham, Dios le está llamando para que salga con su familia y los demás lo vean con su familia. Saliendo con su familia. Sí, noten ustedes que precisamente, aunque vamos al final a tocar un tópico sobre Noé, pero noten que Noé hace el arca
Y entonces la Biblia no dice que su familia se salvó porque eran fieles. No, no, no. Sino, y no lo eran. Bueno, correcto. Después nos damos cuenta de que no Exacto. todos eran. Sin embargo, cuando Dios le va a cumplir la promesa a Noé, le dice, entra tú y tu familia. Entonces noten ustedes, a Dios le gusta salvar en familia. Dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo estaba preso, noten ustedes que cuando él habla con el centurión que se quería quitar la vida, allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, si mal no recuerdo, nosotros notamos que el apóstol Pablo le dice a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa. O sea, Dios tiene ese plan de salvar en familia. Agar no, Rahab. Sí, exacto. Rahab, también el pacto fue salvando para la salvarla familia. a ella y a su familia. Le iba a acotar que a mí me encanta eso de la genealogía de Génesis. Yo amo Génesis, amo Génesis. Y cuando Dios le hace la promesa a Noé, de aquí a 120 años el mundo será destruido y yo te voy a salvar a ti y a tu familia. Exacto. Noé no tenía hijos. Exacto. No, exactamente. No lo tenía. Porque cuando vemos la genealogía después, nos dice que Sem, que era el mayor, tenía 100 años después del diluvio. Sí. Y Noé empezó a predicar 120 años antes. O sea, Dios, al igual que con Abraham, a Noé le prometió la salvación de su familia a futuro. Exacto. Todavía no estaba. Él estaba hablando con el individuo, pero como usted dice, estaba pensando en familia. Correcto. Pero qué interesante el punto que tratas, porque precisamente cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham ni siquiera pensaba tener hijos. No tenía. Y a mí hay un texto en el libro de Hebreos 11, la Galería de la Fe, hay una expresión que habla de Abraham que a mí me impresiona esto. Dice que de un hombre casi muerto, Dios iba a levantar una descendencia. Ahora bien, vamos a acercarnos un poquito más a ver en el Antiguo Testamento el propósito de Dios, tanto de salir del llamado, pero también de dar buen testimonio. Quiero resaltar, antes de caer al buen testimonio, el punto del llamado de Dios, el propósito de la multiplicación. Por ejemplo, vamos a anotar ahí en la Biblia, vamos a leer el capítulo 12 una vez más de Génesis. Vamos a leer el verso 2 ahora. 2. Sí, vamos a leer el verso 2. Y vamos a anotar aquí, escuchen bien, gentes, escuchen el propósito de Dios, la multiplicación. Verso 2. Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta expresión no es fortuita, o sea, no es una expresión al azar que a Dios se le zafó de la boca. Porque cuando leemos en el capítulo 13... ¿El versículo 3? No, el capítulo 13, verso 14 al 18, nos vamos a dar cuenta que Dios es enfático con el plan que tiene en mente. ¿Qué dice el capítulo 13, verso 14 al 18? Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira el lugar donde estás, mira al norte, al sur, oriente, occidente. Toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Así pues, levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Correcto. Dios está enfatizando la multiplicación. Vamos a leer ahí mismo el capítulo 15, el verso 7 y el 6. Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Correcto. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Dios lo manda a hacer un sacrificio, pero al final vuelve y le recalca, le reitera que él será bendito tanto en muchedumbre de personas, ¿verdad? Dice que él no lo podrá contar. No. Y graben esa palabra, él no lo podrá contar, porque al final de esta grabación, de este programa, nosotros vamos a ver
cómo se cumple fielmente la promesa que Dios le hace a Abraham. Ahora bien, vamos a leer ahí mismo en el capítulo 17, del verso 1 al 9. 1 al 9. Yo quiero que nosotros notemos aquí el énfasis que Dios le hace a Abraham de la multiplicación. Pero ahora vamos a notar algo interesante, y es el propósito que Dios tiene de que él dé testimonio del pacto que Dios ha puesto en sus hombros. Vamos a leer ahí, sí. 17, 1 al 9 de Génesis. Sí. Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes. Así es. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Te multiplicaré en gran manera y saldrán de ti naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Entonces, notemos que el pacto que Dios está colocando en Abraham no es solo para que Abraham lo cumpla, sino para que ¿quién lo cumpla también? Su descendencia. Su descendencia. Vuelve y le repite la multiplicación varias veces. Pero a Dios le interesa la fidelidad de que Abraham dé buen testimonio, ¿verdad?, de el pacto que Dios ha colocado en él. A las dos ramas que Exacto. usted me dijo ahorita, a la descendencia y a los que no conocen. A los que no conocen. Entonces, noten ustedes que Abraham, Dios le dice: mira, yo voy a establecer mi pacto contigo y tú le vas a mostrar la obediencia a tu descendencia. O sea, el propósito de Dios es que Abraham, esa obediencia, ese testimonio que él da de Dios, se lo dé tanto a las personas que no conocen a Dios, pero su descendiente se van a beneficiar de esto porque él va a tener la oportunidad de enseñárselo desde su casa. Y ellos van a aprender el temor a Jehová. Ellos van a aprender también a obedecer el pacto que Jehová hizo con Abraham. Entonces, no es solo para que Abraham le obedezca a Dios. Yo te he llamado, Abraham, porque yo sé que tus hijos y los hijos de tus hijos van a obedecer mi pacto. Ese versículo es poderoso. Así es. Entonces, el llamado que Dios le hace a Abraham de que salga es para que modele el nombre de Dios en esta tierra. Es para que sea una luz en este mundo. Es para que tanto él como su descendencia multipliquen el propósito de Dios en esta tierra. Y el propósito de Dios es salvar a la raza humana. Incluso, ahora que usted lo enfoca de esa manera, no tiene otro sentido que él haya llamado a Abraham. Exacto. Porque para el propósito que Dios, el propósito que podemos decir de que Israel conquista esa tierra, la peregrinación de Abraham no causa ningún efecto. Exacto, exacto. El que Abraham esté caminando en Canaán no le ayuda en nada a los israelitas después. Ahora, el testimonio a las personas que estaban ahí y el testimonio a la descendencia, ahí sí tiene sentido que Abraham haya salido de Ur de los Caldeos y estar peregrinando ahí. Con eso es que tiene sentido. Y aparentemente no tiene sentido. Sin embargo, cada pisada que Abraham da en la tierra tiene sentido. Exacto. Tiene sentido para los que lo ven, que son su descendencia, y tiene sentido para los que lo ven, que son el otro grupo que no conocen a Dios. Porque las personas, miren, cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, usted es sellado con una vestimenta espiritual que le pone el Espíritu Santo. Ok. Esa vestimenta
que el Espíritu Santo pone en usted es lo que la gente ven de usted. Lo que predica, los otros no ven a uno igual. No, lo que predica de usted es esa vestimenta espiritual. ¿Por qué la gente tiene que decir, óyeme, tú eres cristiano? Yo sabía. En situaciones random. Y que ni siquiera, en situaciones que no tienen nada que ver con que ni siquiera usted no anda ni para la iglesia ni nada. No, exacto. En situación normal. Por tu accionar. Usted haciendo una fila. Por tu forma de pisar, por tu forma de caminar, por tu forma de hablar. La gente se dan cuenta que el Espíritu Santo puso algo en usted y ellos se ven impresionados por esto. Algunos lo dicen y otros lo guardan en silencio. Pero se predica. Se predica. Okay. Y de ahí viene el testimonio. Ahora bien, para puntualizar un poquito más sobre el propósito de Dios y la descendencia de Abraham, el testimonio que Abraham tenía que dar a su descendencia, nosotros notamos que muchos años después el propósito de Dios sigue en pie. Vamos a buscar en la Biblia a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer desde el verso 3 allí. Éxodo 19, 4 al 6. Quiero que prestemos atención a estas palabras que Dios le hace a Moisés muchos años después que Dios le hizo el llamado a Abraham. Y antes de leer el texto, es importante que para que no dejemos eslabón suelto, cabo suelto, ustedes sepan que el propósito del llamado de Dios con Abraham, Dios lo cumpliría en Abraham, lo cumpliría en su descendencia puntualmente, porque el propósito de Dios se lo hizo saber a Isaac, pero también se lo hace saber a Jacob, pero también se lo hace saber a José, y de ahí en adelante vemos que hasta Moisés se lo hace saber, y a todo el que Dios llama le hace saber su plan de salvación. Que es el mismo propósito, el mismo plan. Desde el principio. Cambian los actores. Exactamente. Pero el plan sigue siendo. Porque el mismo que del plan es uno. Y es el mismo que lo diseñó. Y él es ese mismo que no cambia. Vamos a leer Éxodo capítulo 19 4 al 6. Vamos a notar algo interesante aquí. Vosotros visteis que con los egipcios, lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A mí me encanta esta lectura. Pero poderosa. Es complicada esta lectura. Sí, pero me encanta. Noten ustedes, y el punto que quiero resaltar es el que venimos desde el inicio tratando. Dios ahora le está recordando al pueblo, le está enfatizando, porque Dios es un Dios que enfatiza, y enfatiza su plan, enfatiza su proyecto, enfatiza su propósito. Ahora le está diciendo a la nación, miren, ustedes vieron cómo yo lo saqué con brazo fuerte. Que escúcheme, esa es parte del propósito de Dios, de uno de los pilares, salir. Salir, claro que sí. Salir. Sí, lo saqué de allí, porque es lo que le había prometido a Abraham, sacarlo de allí. Pero miren que el mismo propósito de Dios de sacar al pueblo era de que ellos sean la luz del mundo. Dios saca al pueblo para que ellos, para que el mundo vea por donde esa multitud pasara, pero ya se multiplicaron, ya son muchos. Ahora esa multitud van representando el nombre de Dios con los comentarios que hacen, con las pisadas que dan, con el trayecto que recorren. Los milagros. Todos los milagros que pasan. Eso se regó por todo tiene un propósito de Dios mostrar su nombre a la nación, a las naciones. De Dios mostrar su nombre a la tierra. Dios llama a un pueblo para que sea la luz del mundo. Dios llamó a Abraham para que sea la luz del mundo. El propósito principal de Dios no es simplemente bendecir a Abraham para que sea una bendición para otros. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Pero está no dentro del plan de la salida. No es multiplicarlo, porque multiplicar pecadores en esta tierra no le suma a Dios. Sin embargo, el propósito de Dios con el poder sanador, con el poder santificador, con el poder salvador, es salvar a la raza humana. Entonces, noten el texto que acabamos de leer, que Dios tiene un propósito de que cada persona, es importante,
Esto es sumamente importante, que lo sepamos, que lo entendamos y que no lo olvidemos. Cada persona, Dios está diciendo aquí, ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios nos está diciendo que la salvación es individual. Dios nos está diciendo que Él cuenta contigo como un sacerdote y una sacerdotisa. Cada uno. Sí, pero un reino. Un sacerdote santo y una sacerdotisa santa. Aquí, en la santidad, que algo santo es algo apartado para un uso especial. Entonces, cuando Dios dice que ustedes me serán un reino de sacerdote, Dios está diciendo, ustedes individualmente me serán un sacerdote en cada lugar donde estén. Van a testificar de mí donde ustedes se encuentren. O sea, tú vas a ser sacerdote en tu casa. Ay. Pero serás sacerdote en el trabajo. En el trabajo. Pero tú serás un sacerdote, que lleve mi palabra en el lugar donde te muevas. Universidad. En la universidad. En el carro público. En el carro público. Metro. En el caminando metro. En el supermercado. Caminando en el supermercado. O sea, yo tengo un sacerdote. La vestimenta del Espíritu Santo va contigo donde quiera que tú vayas. Wow. La sierva de Dios es una sacerdotisa, no el nombre pagano que mancha la imagen de Dios en esta tierra, sino el nombre santo que Dios te está dando para que sea un testimonio donde quiera que tú vayas. La gente te va a ver como dama del Señor, tú te conduces. Wow. El hecho de tú ser una sacerdotisa de Dios indica que el pacto de Dios está en ti, que los preceptos de Dios están en ti, que tú estás mostrándole al mundo a un Dios vivo que vive en tu vida. Y Dios está publicando al mundo que tú eres una luz en el Señor. O sea, tú eres una sacerdotisa del Señor. Donde tú estás, tú serás bendición para los demás. Los demás se salvarán a través de tu testimonio. Wow. Yo tengo que cuidar el testimonio. Todo lo que yo hago, porque ya no están hablando de mí. Oh, tú eres ya un yo modelo. estoy representando. Sí, tú eres un modelo de Entonces, Dios. yo tengo que cuidar cómo hablo. Yo no puedo hablar lo que yo quiera. No. No puedo hablar en el tono que quiera. No puedo reaccionar como quisiera. Claro. Porque yo soy un representante. Y tú eres dos cosas bonitas para Dios. Tú eres un tesoro. Sí, aquí lo dice. Sí. Tesoro. Ustedes serán mi real tesoro. Sí. Y tú eres un sacerdote. O sea, tú no eres cualquier cosa. No. Dios te está llamando porque Él sabe que Él colocó algo muy valioso en ti y tú se lo vas a mostrar a otros. Se lo va a mostrar a tus hijos y se lo van a mostrar a los demás que te van a ver. Hola, bendiciones. El hecho de que esté aquí ya ustedes saben. Vamos a cortar aquí este interesantísimo conversatorio y vamos a seguirlo el sábado que viene. Bueno, el material va a estar aquí en el canal de Búnker Divino y el tema vamos a seguir sábado próximo a las 7:30 de la mañana. Vamos a liberar la segunda parte de esta interesante entrevista. Le agradecemos a cada uno de ustedes su atención a este tema, a este contenido del canal de Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Agradecemos también a nuestro compañero, colega, amigo Juan Elías Rojas por aceptar la invitación. La que quisiéramos es que esto se reprodujera, si ha sido de bendición para tu vida, si te ha dado luz, si te ha enseñado, si has aprendido algo. Bueno, vamos a compartirlo, vamos a hacer que los demás también nos escuchen. Así que Búnker Divino por YouTube, te esperamos. Vamos a cerrar con una oración y Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos das de hacer nuestro aporte para que tu evangelio, para que tu palabra, para que tu iglesia siga creciendo. Pedimos una bendición especial para cada una de las personas que están en sintonía con nosotros, una bendición especial para cada uno de nosotros y que podamos seguir aprendiendo y creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, te recordamos que los domingos tenemos un programa bien especial con la doctora en psicología Juana Santiago a las 5:30, así que no te lo pierdas. Nos vemos
pronto. Dios te bendiga. Seguimos refugiándonos en la palabra de Dios.